¿Quién es Avelino Revilla? Pues Avelino Revilla es un sacerdote de 57 años, madrileño, que bueno, actualmente es vicario general. Dentro de unos meses haré 30 años de sacerdote y bueno, una persona que se encuentra contenta, feliz en el trabajo que realiza y que procura de alguna manera llevar adelante este ministerio, el sacerdocio, de la mejor forma posible. Se dice, don Avelino, que no estamos en un cambio de etapa en la Iglesia, sino que realmente estamos en un cambio estructural de lo que está exigiendo la sociedad para la Iglesia en el siglo XXI y que son momentos realmente de transformación. ¿Sois conscientes desde dentro de la curia de la Iglesia en Madrid que la sociedad pide a la Iglesia otra cosa? Pero no solamente a la Iglesia, es decir, el cambio es a nivel también social, a nivel mundial, es decir, que los parámetros en los que nos movíamos de alguna forma están dándose tales cambios, ¿verdad? Y sobre todo a una velocidad que nos hace realmente preguntarnos si lo que teníamos hasta ahora pues nos vale para afrontar los retos y desafíos que cada vez tenemos más presentes. Yo creo que descripciones de lo que nos ocurre realmente tenemos muchas y todas pues muy interesantes. El gran problema es cómo abordar la situación, es decir, los retos que tenemos y que las descripciones desde el punto de vista sociológico, político, sociológico y filosófico pues nos presentan. Y eso, repito, no es solamente a nivel de Iglesia, sino a nivel también de otros ámbitos, ¿verdad? A nivel, digamos, político, a nivel sindical, a nivel, digamos, del mundo del trabajo, a nivel del crecimiento realmente de nuestro mundo, pero que eso afecta a la Iglesia no cabe duda, es decir, la Iglesia vive en medio del mundo, no vivimos al margen, y en este sentido, pues también como dice el mismo Evangelio, ¿verdad? Estamos en el mundo, aunque sin ser del mundo, y todas las cosas realmente que ocurren en el mundo pues acaban afectando también a la Iglesia, porque en última instancia la Iglesia que está en el mundo pues para anunciar una buena noticia que no es nuestra, que viene realmente de parte de Dios, anunciada por Jesucristo, y eso teniendo siempre en cuenta las personas a las que nos dirigimos y cómo esas personas, su forma, digamos, de entenderse se modifican realmente con la historia y con el tiempo, pues aunque el mensaje sea siempre el mismo, al no ser la misma las personas realmente a las que tenemos que dirigirnos, nos lleva realmente a preguntarnos, ¿estamos realmente anunciando bien esto? ¿Realmente lo que demanda de alguna forma hoy el ser humano, tenemos realmente respuestas o sabemos realmente comunicar esa respuesta para atender de alguna manera a las preguntas, a las demandas que nos hacen? Esta es la cuestión. Y sí que el Papa ha dicho en más de una ocasión, ¿verdad?, que no es tanto una época de cambios como un cambio de época. Otros lo que dicen de alguna forma es que llevamos tiempo muriendo a una determinada forma realmente de estar, pero todavía no acaba de nacer de alguna manera lo que está viniendo. Entonces estamos en una situación como de interregno, donde lo pasado sigue estando presente y nos damos cuenta de que, bueno, pues que hay que cambiar, pero lo nuevo no acaba, digamos, de nacer del todo. Y eso nos hace estar en un cierto periodo, digamos, de incertidumbre. Pero claro que somos conscientes, yo creo que conscientes lo somos. Ahora, quien tenga de alguna manera la solución, vamos a decirlo así, para responder a todos los retos, pues que la diga, ¿verdad? Vamos tanteando y vamos de alguna manera, pues, en medio, digamos, también de oscuridades, pues nos alumbra realmente la fe que nos acompaña siempre, y también nos alumbra, lógicamente, pues los esfuerzos que hacen tantos hombres y mujeres también de fuera de la Iglesia para intentar entender el mundo en el que estamos, que también aprendemos de ellos. Su nombramiento como vicario general pudo sorprender incluso porque, bueno, como bien se ha presentado, era un sacerdote, en aquel momento delegado de educación. Es curioso porque se pone a buscar un poco en todo lo que ha publicado y se le admira mucho en su trayectoria profesional,
pero parecía que don Carlos Osoro venía a hacer un cambio y que usted era una persona de peso de la anterior etapa de 20 años de la Iglesia de Madrid. ¿Es usted una persona de consenso, de transiciones, de cambios? Bueno, vamos a ver, es decir, que los nombramientos son de las personas que tienen en un momento dado la responsabilidad de llevar adelante la diócesis, en este caso del obispo. El obispo anterior, Antonio María Rocco, pues me nombró delegado de enseñanza y he estado 14 años, muy contento, aprendí mucho y lo más importante cuando uno le nombran para una determinada tarea es ante todo pues ser fiel a esa tarea y digamos pues leal con la persona que te ha nombrado, y yo creo que bueno, pues lo hice, por lo menos lo intenté. El nuevo obispo pues ha considerado de alguna manera que en esa tarea de vicario general pues tenía que hacerla yo, me llamó y bueno, pues yo lógicamente no podía ser de otra manera, uno está realmente para colaborar siempre con su obispo, es decir, somos también personas fundamentalmente de obediencia, es decir, cuando uno le ordenan, el obispo te coge de las manos, promete su obediencia a mí, a mis sucesores, a mí me ordenó Cardenal Jesús Guía, he estado con don Antonio María Rocco, ahora con don Carlos, y lógicamente un sacerdote tiene que ser pues fiel y obediente de alguna manera al obispo con el que está. Cada uno luego tiene su estilo, tiene una forma, pero en última instancia todos estamos llamados a seguir el Evangelio, ¿verdad? Que luego es verdad que los estilos son distintos, bien, pero no somos clones, ni tampoco las personas. Si no seríamos aburridos. Sería, aparte de aburrido, tampoco sería, digamos, real. Entonces, cada uno en cada momento tiene que saber responder de alguna forma a lo que se le pide. Pero también estamos hechos de alguna forma pues para saber, digamos, responder a los diferentes momentos. En su currículum destaca que es un hombre de ciencia y de fe. ¿Esa combinación es posible? Totalmente. Bueno, es verdad que empecé químicas, hice 4 años, no terminé, entré antes en el seminario, ¿verdad?, antes de terminarla, pero lógicamente sí que para mí esa formación experimental, esa formación científica, pues ha pesado y pesa, ¿verdad?, en el sentido de que el método experimental creo que es fundamental, es importante, pero no lo es todo, es decir, en la vida no te mueres solamente por el tocar, palpar y experimentar. La razón científica, la razón de tipo experimental es muy importante, ha permitido unos grandes avances, la misma ciencia, digamos, unos grandes avances para la sociedad, pero lógicamente el ser humano es algo más que ciencia, es algo más que razón científica y razón experimental, y por lo tanto se puede compaginar, se debe compaginar, me parece que es perfectamente compaginable esa razón científica siempre y cuando no se lleve al extremo, lo que denominamos la ideología cientista, con lo que es realmente la fe. Es decir, que en ese sentido la Iglesia ha tenido siempre muy claro, aunque no siempre a lo mejor lo haya practicado, que ambas, como decía Juan Pablo II, la fides ratio, fe y razón, hunde sus raíces en el mismo Dios y por lo tanto no pueden ser contradictorias. Sería tanto como decir que Dios es contradictorio, lo cual es totalmente absurdo. Fe y razón, ambas se necesitan, y en este sentido la razón, cuando es una razón que se abre de alguna manera a la realidad, de alguna forma sabe que no tiene en sí misma la respuesta a aquello de alguna manera que le está, digamos, provocando. Y en este sentido la fe viene a responder a ese deseo de una razón que aspira como tal a un infinito, que aspira, digamos, a algo que le supera, digamos, a sí mismo. Pero la fe de alguna manera necesita también de la razón para no caer de alguna forma en lo que sería ideología o en lo que sería, digamos, pura superchería. Por lo tanto, se puede y se debe compaginar. ¿La química entre las personas existe? Hombre, siempre es verdad que hay personas que tienen, quizás por su capacidad, digamos, empática, de conectar más con los que con otros. Y sí, eso que se dice a veces tiene química, realmente es una metáfora realmente para decir que tiene capacidad de alguna manera para conectar con otras personas, ¿verdad? Bien, lo que denominamos normalmente la empatía, que creo que es una virtud fundamental, saberse siempre poner en el lugar del otro. ¿Se ríe? Sí, mucho. ¿Qué le hace reír? Bueno, me hace reír, quiero decir, una buena película de risa, vamos a decir así, pues una buena, digamos, novela y, bueno, pues situaciones a veces cómicas de la vida. Sí, sí, me gusta también reírme. ¿Qué es lo que dentro de la figura de don Carlos Osoro, qué es lo que más le gusta tanto como obispo y como persona? No sé si Bueno, yo creo que es un hombre muy cercano, es una persona, digamos, muy afable,
creo realmente que tiene una gran capacidad para preocuparse de alguna manera, digamos, de la persona concreta que tiene, digamos, delante. Y luego, pues hombre, su experiencia también de vicario general, que fue también como comenzó de muchos años, pues le da de alguna manera sabiduría realmente a la hora de lo que es regir como tal una diócesis. Pero creo de alguna manera que gana mucho fundamentalmente por el corazón. ¿Para qué vale un vicario general? ¿Es el segundo de a bordo? Bueno, vamos a ver, el segundo de a bordo de esta diócesis era el obispo auxiliar, ¿verdad? Don Juan Antonio. Bueno, un vicario general lo que hace es ayudar al obispo a la hora de regir la diócesis, pero en esa tarea también se ve ayudado realmente con los otros vicarios, es decir, somos todos, la diócesis de Madrid pues tiene vicarios territoriales y vicarios sectoriales, que lo que hacen, vamos a decir así, es pues la función, digamos, del obispo o bien en esos territorios concretos o bien en las tareas concretas, como es la vicaría de evangelización, lo que es la vicaría, digamos, de acción social, la vicaría, digamos, de innovación, ¿verdad? Y el vicario general, bueno, pues hace presente de alguna manera al obispo, representándole pues en diversas, digamos, situaciones y ayudándole junto con los otros obispos en el Consejo Episcopal para llevar adelante la diócesis. El gran reto de educación que tenemos por delante ahora mismo, después de la experiencia catalana en la que hemos visto cómo la educación puede formatear el sentir de un pueblo, ¿cuál es para la Iglesia el reto educativo de la Iglesia? Pues el reto educativo de la Iglesia es fundamentalmente educar personas en el sentido amplio de la palabra, que para nosotros cristianos está abierta lógicamente a la trascendencia. Entonces la educación significa fundamentalmente recoger un legado que nos han dejado otros, hacer lo propio, de alguna manera, y abrirlo, ¿verdad?, a las nuevas experiencias y los nuevos retos que tiene la persona concreta en la sociedad en la que le toca vivir. Y para nosotros la enseñanza, la educación es muy importante porque sin educación el sujeto realmente no podría vivir. A diferencia del resto de los animales, nosotros necesitamos poner en juego nuestra libertad. Y para poner en juego realmente nuestra libertad necesitamos de otros que nos ayuden a saber orientarnos, a saber de alguna manera también pues cómo elegir de manera que nuestras elecciones sea siempre en beneficio de nosotros mismos, en beneficio como tal de la persona. Y en este sentido la educación ayuda de alguna forma, con todo el legado que recibimos de nuestra tradición, a que esa persona pueda un día ejercer por sí mismo el control como tal, digamos, de su vida, que se le ayude de alguna manera en el arte, digamos, del buen vivir, vamos a decirlo así. Es decir, la educación tiene que ayudar a la persona a afrontar realmente la vida, a saber de alguna manera plantearse las cuestiones fundamentales, quién soy, de dónde vengo, para qué estoy yo realmente aquí, y sobre todo, digamos, a vivir con los otros no son necesarios, o sea, los otros no son de alguna manera un impedimento, sino que los otros me ayudan realmente a ser, digamos, yo mismo, y por lo tanto a entrar a formar parte de una comunidad más amplia, eso que denominamos actualmente la ciudadanía. Por lo tanto, la educación tiene que ayudarnos a ser buenos ciudadanos, pero también desde el punto de vista, digamos, de nuestra educación cristiana, a ser, digamos, buenos cristianos. Habla de la libertad y en el sacerdocio, o al menos lo tenemos así asimilado la gente que no estamos dentro, se exige mucha renuncia. ¿Compensa? Sí, de alguna forma uno tiene que saber, o sea, la vida de alguna forma supone renuncias, es decir, en el momento en que eliges, optas por algo y dejas otro, es decir, uno no cumple todas las posibilidades, las cosas como son, entonces la cuestión es renunciar a algo por otra cosa que consideras que es mejor. Entonces, bueno, esto es lo del Evangelio, el 100 por 1, ¿verdad? Bueno, las renuncias que uno hace están, no porque realmente aquello que renuncie sea malo, esto hay que dejarlo muy claro, es decir, nada de lo creado es malo en sí. La maldad viene cuando de alguna forma trastocas el orden, digamos, puesto por Dios en la misma creación, pero nada de por sí realmente es malo. O sea, mi renuncia como tal al matrimonio no significa que el matrimonio sea malo, sino que de alguna forma elijo otra cosa para la que, bueno, me siento, digamos, llamado, pero en última instancia, bueno, pues para hacer, digamos, otra tarea. Cuando estaba en su etapa como delegado episcopal de educación, siempre se ha contado a usted que le encantaban los críos, ¿no? Y que tenía una buena mano con los chiquillos. ¿Qué ven los niños? Bueno, gente, digamos, deseosa de alguna forma, digamos, de aprender, de crecer y de alguna manera, pues eso, de
de preguntar realmente por todo, y en ese sentido tenemos como una gran responsabilidad porque les tenemos de alguna forma pues eso, en nuestras manos, y en gran medida serán lo que también nosotros hagamos con ellos. En ese sentido, bueno, pues hay una gran responsabilidad, sobre todo para no, digamos, traicionarles, o por lo menos para que aquello realmente que se les ha prometido pues sea realmente cierto. Es decir, que hay una gran responsabilidad por nuestra parte para que ellos caigan en la cuenta de que lo que nosotros les hemos ido enseñando pues ha merecido la pena. Se dice que los niños aprenden por mimetismo, y que es verdad que hasta la época de la comunión se queda dentro de la iglesia, y a partir de los 12, 13 años la iglesia empieza a no darle la respuesta a esos preadolescentes y jóvenes que se vuelven otra vez a acercar en la época del matrimonio, y cada vez menos. Es una gran etapa de reto ahí con la iglesia y con esa nueva hornada de jóvenes que serán los que tengan que alimentar de verdad la fe. Hombre, no cabe duda que el tema de la educación en la fe siempre es un proceso que tiene, digamos, distintas etapas, y que se culmina bien en tanto en cuanto los distintos actores que intervienen pues funcionen colegiadamente, en comunión, ¿verdad? La familia juega un papel muy importante. Ese es el núcleo, digamos, primero. Y en ese sentido difícilmente se puede educar en la fe una familia si ellos son los primeros que no están educados, o que de alguna manera no consideran que la fe realmente es un pilar fundamental en su vida. Nadie da realmente lo que no tiene. Es verdad que incluso con una buena familia, digamos, cristiana, ese chico no es lo mismo cuando es niño, ¿verdad?, que cuando es adolescente. Tendrá que pasar por las crisis típicas de los cambios, de alguna manera, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, pues porque se demandan, digamos, nuevas respuestas, o las preguntas ya no se hacen de la misma manera, y entonces hay que saber estar, digamos, al tanto para saber responder de una forma, digamos, distinta, queriendo decir realmente siempre lo mismo, es decir, atender a las nuevas preguntas que van surgiendo. Y eso pues no siempre resulta fácil, y no siempre de alguna manera es aceptado bien por el otro. Hay que tener a veces también, lógicamente, paciencia, y luego junto a la familia pues también la escuela, los amigos, es decir, que, y luego no olvidemos, es decir, está todo lo que denominamos la sociedad, donde juega un papel muy importante los medios de comunicación, donde juegan un papel muy importante ahora todo lo que son las redes, etcétera, donde si nosotros estamos caminando en una dirección y desde esos otros ámbitos se camina en dirección contraria, pues lógicamente no es fácil que el chico realmente, bueno, pues eso, vaya asumiendo lo que quisiéramos nosotros desde la distancia familiar, de la distancia de la escuela, lo que es mismamente la parroquia. Entonces, esto se ha complicado porque quizás hasta hace unos años lo que tú recibes en la familia o en la escuela, en la sociedad más o menos era también coherente. Hoy realmente no, lo cual significa que hay que ir ayudando a ese niño, sobre todo a ese joven, a ir asumiendo de alguna forma lo que nosotros le planteamos, y que él vaya captando si realmente lo que nosotros vamos transmitiendo le ayuda, digamos, para su vida y para responder a esos otros retos que la sociedad en la que vive le está realmente planteando. Esta es la cuestión, esto es lo que hace hoy la cosa algo más difícil. Le voy a hacer una batería de preguntas, intente ser conciso en las respuestas, ¿vale? ¿La Iglesia comunica bien? No siempre. ¿Por qué ahora mismo un chaval de 15 años, si se pertenece a una ONG, es alguien guay, y si dice que es cristiano parece un pringao? Bueno, yo creo realmente que en eso... ¿Me está entendiendo lo que les quiero decir? Sí. Al final es imagen, la marca de la Iglesia. Sí. Cuando al final el valor podría ser hasta similar, vamos a dejarlo como similar. Entonces, le estoy insistiendo, tenemos que empezar a decir que la Iglesia no sabe comunicar bien el mensaje tan poderoso que tiene. Bien, yo estaría de acuerdo, y estoy de acuerdo en que nos puede faltar, digamos, comunicación o imagen. Ahora bien, no todo se reduce realmente a eso. Hemos de reconocer también que la propuesta nuestra no siempre es fácilmente, a lo mejor, asumible realmente por todos, y eso hay que vivir también con ese convencimiento. Es decir, una cosa realmente es intentar, digamos, llegar al otro y saber, digamos, explicarnos, y otra cosa es una adaptación de tal manera que al final acabemos reduciendo o aguando lo nuestro. En este sentido, bueno, hay que asumir que el Evangelio, lo dice también el mismo Jesús, muchos son los llamados y pocos los escogidos, y eso tampoco nos tiene que dar miedo. ¿En la Iglesia están todos los que son? En la Iglesia están todos aquellos que quieren realmente estar.
Otra cosa es que su estar no siempre, de alguna manera, responda a lo que el Señor nos pide. Pero todo el que quiere realmente estar, puede, digamos, estar. Pero también es cierto que la Iglesia tiene, digamos, derecho y obligación de decir a los que quieren estar cuáles son realmente las condiciones y las obligaciones que adquiere realmente cada uno por su propio bautismo y por su propia, digamos, confesión de fe. El otro día, escuchando al cardenal en la presentación del plan de evangelización diocesano, decía una cosa como muy radical que me llamó mucho la atención, que los cristianos estábamos todos siendo muy lloricas, ¿no? Que estábamos, además lo dijo así, utilizando ese término, que nos quejamos constantemente de que las iglesias las tenemos vacías, que no tenemos gente que se nos case por la iglesia, y sin embargo no vamos a donde quizá se nos está requiriendo, como hizo Jesús en su momento. Es el síndrome de Calimero, lo tenemos muchos, ¿verdad? Acuérdate de aquel pequeño pollito, de verdad, nadie me quiere, yo pues eso, bien, es lo primero, pero eso ocurre también en otros ámbitos. Cuando se reúnen profesores mismamente, lo primero que hacen es, pues eso, qué mal está la educación, qué mal está la enseñanza, cómo está. Y claro, de vez en cuando tiene que venir uno y decir, muy bien, los 5 primeros minutos para llorar, pero ahora hay que construir. Ya hemos llorado lo suficiente y ahora, ¿qué hacemos? Porque con llorar no se soluciona nada. Entonces yo no digo que de vez en cuando tengamos realmente que decir, pues esto cómo está, pero realmente eso también paraliza y no nos lleva a nadie, ¿verdad? Que tendemos un poco pues, a dejarnos llevar por esos sentimientos, como si realmente hubiera habido tiempos mejores, que no es cierto. Cualquier tiempo realmente tiene sus dificultades, y no digamos realmente los comienzos. Y sin embargo, bueno, cuando realmente una persona está enamorada, cuando una persona realmente es muy consciente, digamos, de lo que quiere realmente ser, de lo que tiene que ser la fe, bueno, eso, no digo de alguna manera que lo aplauda o que no le importe, pero sabe realmente que, bueno, que sale adelante y que tiene que salir con la ayuda de Dios y que saldrá, ¿verdad? Es decir, que yo creo que detrás de esas expresiones muchas veces hay también una falta de esperanza, de convencimiento y de creer realmente que todo es una cuestión nuestra, y no. Olvidamos muy a menudo, aunque lo tenemos siempre en la recámara, que nosotros no somos los que de alguna forma salvamos, que si hemos de estar contentos y alegres es porque hemos sido llamados a una tarea que es de Dios, que es del Señor, y por lo tanto alegrémonos porque nos ha llamado a su tarea, pero quizás nosotros no lo veremos, pero nuestra esperanza nos dice que sale adelante, pero no solamente por nuestro esfuerzo, sino fundamentalmente porque Dios realmente lo quiere así, y eso es lo que nos tiene, digamos, que dar esperanza, a pesar, digamos, de que muchas veces encontremos pequeños fracasos, desilusiones, o digamos, hacia dónde vamos. El conocimiento de la historia de la Iglesia es importante porque después de 2000 años nos damos cuenta de que ha habido momentos muchísimo, digamos, más oscuros, y sin embargo, como decía un antiguo profesor mío ya fallecido, el Espíritu Santo no hace vacaciones, está siempre presente, aunque nosotros muchas veces no veamos cómo está actuando. Buena frase esa. Delegación Episcopal de Fundaciones, el 19 de marzo de este próximo año se cumplirán 2 años de su nombramiento. Hay personas que no lo han entendido, qué papel puede estar jugando dentro de la Iglesia, y sin embargo el aunar esfuerzos y que no se esté trabajando de manera cada uno descabezada puede ser interesante. ¿Qué papel le está viendo usted a esa delegación? Hombre, la Iglesia tiene fundaciones canónicas y luego también fundaciones civiles, es decir, está con otras instituciones en esas fundaciones civiles. La labor de las fundaciones es muy importante porque hay que hacer de alguna manera pues caso del fin fundacional de cada una de ellas, y normalmente son tipo de fines educativos, fines sociales, fines, digamos, también sanitarios, es decir, bueno, que son elementos fundamentales en lo que es la tarea evangelizadora, digamos, de la Iglesia. Por lo tanto, hay que cuidarlas, hay que acompañarlas, y sobre todo hay que procurar de alguna manera que ese fin fundacional se cumpla realmente. Es decir, que no nos quedemos solamente en lo que es el ropaje exterior, que es necesario, pues tiene que haber lógicamente un patronato, etcétera, pero tiene que estar siempre al servicio de ese fin fundacional, y me parece que ese fin fundacional conecta realmente muy bien con lo que es propiamente, digamos, la Iglesia, que está al servicio, digamos, de los otros para anunciarles concretamente el Evangelio. Comentaba usted ayer que por encima de ser cristianos somos ciudadanos y tenemos que estar acogiéndonos a las leyes. La transparencia muchas veces es uno de los grandes cajones de desastre que tenemos en las fundaciones, en algunas parroquias de la Iglesia,
¿Por qué cuesta tanto encaminarnos hacia lo que se nos exige en otros ámbitos de la vida? El tema de la transparencia. Bueno, pues porque cuando se viene de una determinada forma quizás de actuar, que bueno, era la propia, digamos, que se nos pedía o exigía en un determinado momento, los cambios pues no siempre, digamos, se ven o cuestan de alguna manera, pero lo importante es darnos cuenta de que son exigencias actuales, que vivimos realmente en medio de una sociedad, es decir, somos ciudadanos también con otros, aunque nuestra ciudadanía fundamental es la ciudadanía que va buscando propiamente la patria, digamos, celestial, es decir, no tenemos aquí ciudad permanente, que dice muy bien la carta a los hebreos, y el cristiano es alguien que está con los pies muy enraizados en la tierra, pero mirando también hacia el destino al que nos llama realmente el mismo Dios. Por eso tenemos que ser solidarios y tenemos que convivir realmente con nosotros. Me vienen siempre a la cabeza las palabras, el comienzo de la Constitución de la Continente Express del Concilio Vaticano II, los gozos, las alegrías, las tristezas del mundo son gozos y alegrías también de la Iglesia, no nos pueden ser, digamos, ajenas a nosotros. Y en este sentido, bueno, la Iglesia tiene ante todo que colaborar realmente con el resto, digamos, de la sociedad, con tantos hombres y mujeres de buena voluntad, siempre, digamos, desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Aprendiendo de ellos, pero también dando realmente nuestra visión sobre cualesquiera de las cuestiones que van surgiendo. Y en este sentido, hoy me parece realmente que es importante la transparencia en todos realmente los niveles. Luego podremos discutir hasta dónde la transparencia, porque también como en estas cosas a veces o nos llegamos o nos pasamos, pero parece que realmente la transparencia, no tenemos por qué tener miedo a decir lo que hacemos y lo que somos, dónde están nuestros dineros, etc. Pero también es cierto que eso lo tenemos que pedir para nosotros, pero también para los demás, porque a veces es curioso, pero como que parece que realmente aquí los únicos transparentes tengamos que ser determinadas instituciones y otros como que se libran, ¿no? Es algo realmente que hoy demandan, digamos, pues nuestra sociedad y que demanda también realmente los mismos cristianos. El Papa Francisco está haciendo una apuesta muy importante por la pobreza, por acercarse a los pobres. En noviembre vamos a tener en Madrid esas jornadas primeras mundiales de la pobreza. Se alejó la Iglesia de ese mensaje. No estoy hablando exclusivamente del pobre económico, sino del que tiene pobreza espiritual, del que está solo, del que está enfermo. En ese sentido, el Papa Francisco está siendo sensible a una demanda social que parecía que la Iglesia se había alejado de los más necesitados de verdad. Yo no estoy del todo de acuerdo con decir, pensar realmente que la Iglesia, porque cuando se habla de la Iglesia, ¿de quién hablamos? Solamente aquí de Roma, el Vaticano, de los obispos, la Iglesia es una cosa realmente muy amplia. Decir de alguna manera que se ha separado, yo creo realmente que no es cierto. Todo depende de donde pongamos como tal el foco, pero aún así, incluso, o sea, decir Papa Francisco, pero si hablamos de Benedicto, y si hablamos de Juan Pablo II, y si hablamos anteriormente, digamos, de Pablo VI, es decir, y podríamos decir Juan XXIII, los pontífices anteriores, pero yo creo realmente que en el ADN realmente de la Iglesia está la preocupación del anuncio del Evangelio y fundamentalmente como tal los más pobres. Lógicamente luego hay sensibilidades distintas, luego realmente hay, digamos, formas de entender y de acercarnos realmente a todo ese mundo diferentes, que tiene que ver mucho con el momento histórico como que a todos nos toca vivir. Pero en este sentido, cada uno de los pontífices pues, ha sabido realmente hacer una lectura, la propia, digamos, en ese momento, pero no hay desde luego ni mucho menos contradicción, sino sencillamente pues, una continuidad, y cada uno es verdad que pone unos acentos, y eso es lo que tenemos realmente que agradecer. Bueno, pues Papa Francisco viene de Latinoamérica, donde es cierto de alguna manera que toda la cuestión de la pobreza allí está mucho más evidente, ¿verdad? Y bueno, pues nos hace descubrir realmente un mundo y una perspectiva que quizás, bueno, pues no teníamos tanto, digamos, desde aquí. Pero yo no lo pondría tanto como si fuera un descubrimiento y como si antes no estuviera. No, son, digamos, perspectivas y acentos realmente distintos. Y es de agradecer porque siempre que alguien realmente nos abre a nuevas perspectivas, pues lógicamente es de agradecer, porque lógicamente nosotros no vemos todos, necesitamos realmente también otras lecturas y necesitamos también otras perspectivas. ¿Cuáles son sus hobbies? Estamos serios, Belino. La lectura. ¿Qué es el libro que tienen en las manos ahora mismo? ¿Cuál está leyendo? Pues Entusiasmo de Pablo Dors, que además somos amigos y me lo dedicó.
¿De música qué se pone? Bueno, pues algo de música clásica, pero también música, digamos, normal. No, yo creo que me paré ya realmente con los Beatles, como se suele decir. Si decir, le digo Pablo Alborán, no sabe quién es. Sí, sí. Hombre, pues entonces... Bueno, ya, pero otra cosa es que sepa quién realmente es, y ella puede escuchar alguna canción, y otra cosa es que, pues no es que sea, digamos, especialmente mi estilo. Sí. Me gustó siempre mucho la música de cantautores, ¿verdad? Y en ese sentido ahí, bueno, pues he tenido... ¿Entre Serrat y Pedro Guerra? Serrat. Si le invitara a mi casa a comer, ¿qué le tengo que poner para acertar? Bueno, como de todo, no tengo ningún problema, no soy así un gran gourmet. ¿Vino o cerveza? La cerveza. ¿Invierno o verano? Hasta no hace mucho me gustaba, yo creo, más el verano, pero estoy empezando, digamos, a descubrir también las bondades del invierno. ¿Y entre montaña y playa? Montaña. Si se pierde alguna vez en su vida, ¿dónde se le encontraría? En un pueblo de estos alejados de la montaña. ¿Qué es el amor para usted? Bueno, capacidad, digamos, de donarse y también de recibir de los otros. ¿Renunciar al amor de una persona por la Iglesia ha sido un sacrificio en algún momento de su vida? En algún momento lo ha sido, pero se ha superado convenientemente. ¿Le ha compensado? Totalmente. ¿Y ser padre se lo ha planteado alguna vez que hubiera sido como padre? Creo que no lo hubiera hecho mal, pero en fin, no es una cosa realmente que me haya preocupado excesivamente, pero en fin, creo que no lo hubiera hecho tampoco mal. Se habla, y ahora ya vamos otra vez al terreno de la Iglesia, de la posibilidad de que don Carlos Osoro pudiéramos verlo en Roma, incluso hasta como Papa. ¿Es muy atrevido esa ensoñación? Bueno, cada uno puede ensoñar realmente lo que quiere, pero esas cosas mejor se las dejamos al espíritu y ya está. Ya está. ¿Y qué le gustaría hacer antes de que se fuera de esta tierra? Es decir, cuando me haya ido, ¿qué haya dejado hecho? ¿Qué? Pues digo la verdad, no lo tengo, digamos así, muy pensado. En ese sentido yo soy, digamos, un poco del día a día. Hombre, me gustaría realmente ver un mundo mucho más pacífico, un mundo más fraterno, y donde realmente, bueno, pues lo que en este primer mundo que denominamos y las posibilidades realmente que tienen se pudieran extender realmente a las otras partes, digamos, de nuestro mundo. Es decir, un mundo, digamos, mucho más justo, más equitativo, más fraterno, y ante todo, digamos, con capacidad para, digamos, estar abiertos a esa realidad última que, bueno, es el sentido fundamental de la vida, que en última instancia es lo que llamamos Dios. ¿Le gustan las nuevas tecnologías mucho? Bueno, pero no soy, digamos, como un gran practicante de las mismas. Sí, las utilizo, pero parece mentira que viniendo del mundo de las ciencias, pero tampoco soy tan experto, ¿verdad? ¿La aplicación de Rezando Voy la conoce? Sí. Está generando una revolución también en el concepto de cómo acompañar al... Pero yo he de decir que en eso soy un poco clásico, es decir, me gusta el libro más que leer aunque los periódicos los leo en la tableta, ¿verdad? Porque entre otras cosas sale mucho más barato que comprarlo, digamos, ahora en papel, las ofertas son muchísimo mejor, pero sin embargo los libros sigo prefiriendo, digamos, como tal el libro clásico, y en ese sentido creo que no morirá, o espero realmente que no muera, aunque no, me parece muy bien también que estén los libros en las tabletas, pero me cuesta más utilizarlas para leer, digamos, los libros desde ahí. ¿Se ha sentido cómodo? Sí, sin ningún problema. Un auténtico placer. Muchas Igualmente, gracias, a ti.